La gota es un tipo de artritis inflamatoria, causada por el depósito de cristales de urato en tejidos blandos, donde se denominan tofos. La historia natural de la gota, por lo general, tiene 3 etapas. La hiperuricemia asintomática. Suele estar presente durante años antes del ataque inicial. La mayoría de los pacientes con hiperuricemia no desarrollan gota. Los pacientes que desarrollan gota, a continuación entran en la etapa de gota aguda intermitente, en la que presentan crisis agudas de artritis, seguidas por periodos sin síntomas entre ellas. Las crisis se tornan más frecuentes e intensas con el tiempo. La artritis gotosa crónica se observa en pacientes no tratados, con dolor persistente durante los periodos entre las crisis. A menudo muestran tofos en los tejidos articulares, periarticulares, en las bursas y cutáneos. Algunos pacientes desarrollan nefropatía gotosa y cálculos de ácido úrico en cualquier parte de la vía urinaria. La gota es la forma más frecuente de artritis inflamatoria en los hombres. Recientemente, se ha estimado que en Estados Unidos afecta a 3.9% de los adultos. El 90% de las crisis de gota ocurre en hombres de entre 30 y 60 años. La gota es muy rara en mujeres en la premenopausia, y se piensa que esto se debe a los efectos uricosúricos de los estrógenos. La gota y la hiperuricemia están asociadas con varios padecimientos comórbidos, incluyendo enfermedad cardiovascular, hipertensión y enfermedad renal crónica. El ácido úrico normalmente se produce en el hígado en la vía del metabolismo de las purinas. Sus precursores inmediatos son la hipoxantina y la xantina, que se convierten en ácido úrico por la acción de la xantina oxidasa. Las cifras de ácido úrico mayores de 6.8 miligramos por decilitro rebasan la solubilidad del ácido úrico a la temperatura corporal, lo que sobresatura los líquidos corporales. Los valores de ácido úrico en niños suelen ser bajos, menor a 4, y se elevan en los varones cuando inicia la pubertad. En las mujeres en la posmenopausia, debido a la pérdida de los efectos uricosúricos de los estrógenos, las cifras de ácido úrico se acercan a la de los hombres. 2/3 de la excreción del ácido úrico se realiza a través de los riñones, con un pequeño porcentaje a través del tubo digestivo. Muchos medicamentos, en especial los diuréticos tiacídicos y de asa, pueden causar hiperuricemia. Otros medicamentos que elevan el ácido úrico incluyen la ciclosporina, tacrolimus, ácido acetilsalicílico, etambutol, piracinamida y levodopa. La sobreproducción de ácido úrico llega a presentarse en enfermedades mieloproliferativas, psoriasis, mieloma múltiple, hemoglobinopatías y fármacos citotóxicos. La reducción de la excreción de ácido úrico provoca hiperuricemia. Se observa en la nefropatía crónica, hipotiroidismo y la intoxicación con plomo. La gota aguda es una respuesta inflamatoria al depósito de cristales de urato en el espacio articular. Esto es más probable que ocurra en pacientes con cifras altas de ácido úrico. No se ha definido que inicia el proceso inflamatorio, ya que quizá haya cristales en el espacio articular durante periodos asintomáticos. El inicio súbito de dolor articular intenso, eritema, edema e incapacidad de una sola articulación caracteriza a un ataque agudo de gota. El eritema y el edema quizá muestren prurito y fiebre. La inflamación a menudo se extiende más allá de la articulación afectada. Ocurre con frecuencia descamación de la piel, que cubre la articulación afectada después de resolverse el ataque. Típicamente, el ataque agudo de gota inicialmente se presenta en hombres de entre 30 y 60 años y en mujeres en la posmenopausia. La gota aguda se precipita por abuso de ingestión de alcohol, deshidratación, traumatismo reciente, intervención quirúrgica e inicio de fármacos que cambian la concentración de ácido úrico. Los ataques tempranos de gota suelen ser monoarticulares y afectan principalmente las articulaciones de las extremidades inferiores. Es característica la inflamación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo, podagra, en casi el 50% de los casos, y alrededor del 90% de los pacientes vuelven a sufrir en ataques recurrentes. Otros sitios de afección frecuentes son el tobillo, la rodilla y la muñeca. La gota puede afectar a cualquier articulación. El olecranon y las bursas prepatelares son sitios comunes para la bursitis gotosa aguda. Los ataques agudos suelen alcanzar su punto álgido en las primeras 12 horas desde su inicio. Por lo general duran de 5 a 14 días, pero un ataque intenso puede hacerlo hasta 3 semanas.
Los ataques de gota son autolimitados y en algún momento se resuelven espontáneamente. Entre uno y otro ataque agudo, los pacientes cursan asintomáticos durante periodos prolongados, denominados periodos intercríticos. Sin tratamiento, cabe esperar que el paciente tenga un ataque recurrente en los 2 años siguientes a la inicial, aunque algunos no experimentan otra crisis. Con el tiempo, la mayoría de los ataques gotosos se vuelven cada vez más frecuentes y graves. Los ataques poliarticulares tienen más probabilidades de ocurrir. Sin tratamiento, la enfermedad puede avanzar hasta la forma crónica de artritis en aproximadamente 12 años, rango en promedio de 5 a 40 años. La gota tofácea crónica se caracteriza por el depósito de urato en el tejido conjuntivo, en masas de tejido blando conocidas como tofos. Los tofos más pequeños ocasionan erosiones articulares que se observan en las radiografías, manifestadas como artritis deformante poliarticular, que suele afectar las manos. En algunos pacientes, esta artritis puede ser difícil de diferenciar de la artritis reumatoide en cuanto a su aspecto clínico. Los tofos se observan con mayor frecuencia en la base del dedo gordo, los dedos, las manos, las muñecas, la bolsa del olecranon y el tendón de Aquiles. Las cifras más altas de ácido úrico se vinculan con más tofos. Las complicaciones de estos incluyen dolor, deformidad, destrucción articular y compresión nerviosa.